Título 5. Capítulo 16. Aparatos que puedan desarrollar presión interna. Artículo 138. En todo establecimiento en que existan aparatos que puedan desarrollar presión interna, se fijarán instrucciones detalladas, con esquemas de la instalación, que señalen los dispositivos de seguridad, en forma bien visible, y las prescripciones para ejecutar las maniobras correctamente, prohíban las que no deban efectuarse por ser riesgosas, e indiquen las que hayan de observarse en caso de riesgo o avería. Estas prescripciones se adaptarán a las instrucciones específicas que hubiera señalado el constructor del aparato, y a lo que indique la autoridad competente. Los trabajadores encargados del manejo y vigilancia de estos aparatos, deberán estar instruidos y adiestrados previamente por la empresa, quien no autorizará su trabajo hasta que estos no se encuentren debidamente capacitados. Artículo 139. Los hogares, hornos, calentadores, calderas y demás aparatos que aumenten la temperatura ambiente, se protegerán mediante revestimientos, pantallas, o cualquier otra forma adecuada para evitar la acción del calor excesivo sobre los trabajadores que desarrollen sus actividades en ellos, o en sus inmediaciones, dejándose alrededor de los mismos, un espacio libre no menor de 1,50 metros, prohibiéndose almacenar materias combustibles en los espacios próximos a ellos. Los depósitos, cubas, calderas o recipientes análogos que contengan líquidos que ofrezcan riesgo por no estar provistos de cubierta adecuada, deberán instalarse de modo que su borde superior esté por lo menos, a 0,90 metros sobre el suelo o plataforma de trabajo. Si esto no fuera posible, se protegerán en todo su contorno por barandas resistentes de dicha altura. Artículo 140. Las calderas, ya sean de encendido manual o automático, serán controladas e inspeccionadas totalmente, por lo menos una vez al año por la empresa constructora o instaladora, y en ausencia de estas por otra especializada, la que extenderá la correspondiente certificación, la cual se mantendrá en un lugar bien visible. Cuando el combustible empleado sea carbón o leña, no se usarán líquidos inflamables o materias que puedan causar explosiones o retrocesos de llamas. Iguales condiciones se seguirán en las calderas en las que se empleen petróleo, sus derivados o gases combustibles. Los reguladores de tiro se abrirán lo suficiente para producir una ligera corriente de aire que evite el retroceso de las llamas. Siempre que el encendido no sea automático, se efectuará con dispositivo apropiado. Cuando entre vapor en las tuberías y en las conexiones frías, las válvulas se abrirán lentamente, hasta que los elementos alcancen la temperatura prevista. Igual procedimiento deberá seguirse, cuando deba ingresar agua fría a tuberías y conexiones calientes. Cuando la presión de la caldera se aproxime a la presión de trabajo, la válvula de seguridad se probará a mano. Durante el funcionamiento de la caldera, se controlará repetida y periódicamente, durante la jornada de trabajo, el nivel de agua en el indicador, purgándose las columnas respectivas, a fin de comprobar que todas las conexiones estén libres. Las válvulas de desagües de las calderas, se abrirán completamente cada 24 horas, y si es posible en cada turno de trabajo. En caso de ebullición violenta del agua de las calderas, la válvula se cerrará inmediatamente, y se detendrá el fuego, quedando retirada del servicio la caldera, hasta que se comprueben y corrijan sus condiciones de funcionamiento. Una vez reducida la presión de vapor, se dejarán enfriar las calderas durante un mínimo de 8 horas. Las calderas de vapor, deberán tener, independientemente de su presión de trabajo, válvulas de seguridad, y presostatos, las cuales al llegar a valores prefijados, deberán interrumpir el suministro de combustible al quemador.
Las calderas cuya finalidad sea la producción de agua caliente, independientemente de los valores de temperatura de trabajo, deberán poseer acuastato, los que interrumpirán el suministro de combustible al quemador, cuando la temperatura del agua alcance ciertos valores prefijados. Cuando las calderas usen como combustible gas natural, o envasado, deberán poseer antes del quemador, 2 válvulas solenoides de corte de gas. Las mismas deberán ser desarmadas y limpiadas cada 6 meses, desmagnetizando el vástago del solenoide. Las válvulas solenoides, los presostatos, acuastatos y válvulas de seguridad que se usen, deberán integrar en serie el circuito de seguridad, el cual estará aislado térmicamente de la caldera. Este circuito deberá probarse todos los días. Cuando la combustión en el quemador se inicie con un piloto, este deberá tener termocupla que accione la válvula de paso de gas del propio piloto, y las válvulas solenoides, de manera tal que al apagarse el piloto por acción de esta termocupla, se interrumpa todo suministro de gas al quemador de la caldera. Artículo 141. Otros aparatos que puedan desarrollar presión interna, y que no se hayan mencionado en los artículos precedentes, deberán poseer 1. Válvulas de seguridad, capaces de evacuar con la urgencia del caso, la totalidad del volumen de los fluidos producidos al exceder los valores prefijados para esta, previendo los riesgos que puedan surgir por este motivo. 2. Presostatos, los cuales al llegar a sus valores prefijados, interrumpirán el suministro de combustible, cesando el incremento de presión. 3. Elementos equivalentes, que cumplan con las funciones mencionadas en los apartados precedentes. Deberá preverse asimismo, la interrupción del suministro de fuerza motriz al aparato, ante una sobrepresión del mismo. Artículo 142. El almacenado de recipientes, tubos, cilindros, tambores y otros que contengan gases licuados a presión, en el interior de los locales, se ajustará a los siguientes requisitos. 1. Su número se limitará a las necesidades y previsiones de su consumo, evitándose almacenamiento excesivo. 2. Se colocarán en forma conveniente, para asegurarlos contra caídas y choques. 3. No existirán en las proximidades sustancias inflamables o fuentes de calor. 4. Quedarán protegidos de los rayos del sol, y de la humedad intensa y continua. 5. Los locales de almacenaje, serán de paredes resistentes al fuego, y cumplirán las prescripciones dictadas para sustancias inflamables o explosivas. 6. Estos locales se marcarán con carteles de peligro de explosión, claramente visibles. 7. Se prohíbe la elevación de recipientes por medio de electroimanes, así como su traslado por medio de otros aparatos elevadores, salvo que se utilicen dispositivos específicos para tal fin. 8. Estarán provistos del correspondiente capuchón. 9. Se prohíbe el uso de sustancias grasas, o aceites en los orificios de salida, y en los aditamentos de los cilindros que contengan oxígeno o gases oxidantes. 10. Para el traslado, se dispondrá de carretillas con ruedas y trabas, o cadena que impida la caída o deslizamiento de los mismos. 11. En los cilindros con acetileno, se prohíbe el uso de cobre y sus aleaciones en los elementos que puedan entrar en contacto con el mismo, asimismo se mantendrán en posición vertical al menos 12 horas antes de utilizar su contenido. Artículo 143. Los aparatos en los cuales se pueda desarrollar presión interna, por cualquier causa ajena a su función específica, poseerán dispositivos de alivio de presión,
que permitan evacuar como mínimo, el máximo caudal del fluido que origine la sobrepresión. Artículo 144. Los aparatos sometidos a presión interna, capaces de producir frío, con la posibilidad de desprendimiento de contaminantes, deberán estar aislados y ventilados convenientemente.